San Mateo. Y quiero dar ciertas conclusiones de la parábola del sembrador, al menos cuando dice los primeros hombres camino, vamos a decir así, la semilla que cayó en el camino. Ya sabemos que la tierra refleja a las personas a la final, a quienes recibimos la palabra, en quienes Dios quiere sembrar, porque esa semilla es buena. Y la semilla, siendo buena, claro que depende también de la tierra que la coge, pero también esa apertura que nosotros damos a la palabra. Los primeros hombres camino, cuando explica Jesús, dice, no llegaban a formar parte de la iglesia. No olvidemos que es muy importante el término comunidad iglesia en el Evangelio de San Mateo. Los segundos, los hombres piedra, cuando la semilla cae entre la piedra, abandonaban la iglesia ante las persecuciones. Esto es cierto. Si nosotros estudiamos la historia de las primeras comunidades cristianas, muchos cristianos abdicaban, salían de las comunidades cristianas por miedo, por temor a la persecución o incluso a la muerte. Había de pronto una oportunidad que el imperio les daba para que cambien de parecer, ¿sí? Esto de los chirlazos, de las bofetadas. A ver, ¿sigues persistiendo en eso? Nuevamente, bofetadas. A ver, ¿sigues? Y si seguían persistiendo en su camino cristiano, eran condenados. Los terceros, los hombres zarza. No olvidemos, dice que las zarzas crecieron y ahogaron la semilla. Son los que viven en la iglesia. Pueden vivir dentro de la iglesia, pero como si no formaran parte de la iglesia. Viven, pero al mismo tiempo no viven. ¿Por qué? Porque ellos mismos son los encargados de ahogar la palabra. Y cuarto, solo estos últimos, los hombres fruto, esa tierra buena, son para Mateo verdaderos oyentes de Jesús, pues la palabra da frutos y frutos abundantes. Yo creo que esto podemos aplicar también a la realidad de hoy. Lo mismo se da hoy. Es fiel reflejo de lo que hoy también vivimos. Muchos no forman parte, no llegan a formar parte de la iglesia. Otros abandonan la iglesia porque ven que esto no va con ellos. Qué difícil es seguir una catequesis donde la exigencia es tanto para los niños como para los padres de familia. Y muchos padres de familia dicen, oh, por eso uno pierde la fe y uno más bien se retira, se sale, porque mucho exigen, mucho molestan. Existen demasiadas exigencias. Pues así eran las exigencias dentro de la iglesia, dentro del camino del reino. No es fácil. Los terceros también. Hay personas, habemos personas que formamos parte de la iglesia, pero es como si no hubiéramos. ¿Por qué? Porque con nuestros criterios, con nuestras persecuciones, lo que nosotros hacemos en contra de la iglesia, terminamos ahogando la palabra, los mismos que estamos adentro. Y ese es un peligro terrible. Y lo último, sí, gracias a Dios tenemos personas que nos acompañan, que nos ayudan en este camino, que nos entienden o que nos entendemos para el anuncio de la palabra. Asimismo, los misioneros de Jesús, que aparecen en el capítulo 10, en el discurso misionero, ¿sí? Saben que ellos dependen de la palabra. ¿El misionero de qué depende? De la palabra. Para el misionero, la palabra es su tesoro y el contenido de su mensaje. La palabra viene a constituirse en el tesoro y en el contenido de su mensaje. Pero también de la escucha de los hombres. Así como la palabra es tesoro para mí, también tiene que ser tesoro para quienes la escuchan. No olvidemos que hay como dos auditorios que escuchan a Jesús las parábolas. El primer auditorio es la muchedumbre y el segundo auditorio es la comunidad, los discípulos, aquellos que acogieron la palabra, que es la iglesia, que es la comunidad cristiana, ¿sí? Que es la comunidad cristiana. Esta parábola ha mostrado así de forma detallada su misión y también las dificultades que ellos van a encontrar para realizarla. A lo largo del camino de la misión
van a existir muchas dificultades. Nos vamos a encontrar con todo tipo de gente, con todo tipo de actitud, con todo tipo de respuesta, negativa, positiva, indiferencia, pero la semilla tiene que lanzarse, la semilla tiene que sembrarse, ¿sí? No, lógicamente, donde no la quieren recibir, ¿ve? No la quieren recibir, ¿qué hemos de hacer, no es cierto? Ahora sí nos entramos a la parábola del trigo y la cizaña. Voy a pedir de favor, voy a rogarle a José Luis que nos lea la parábola del trigo y la cizaña en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Vamos a ver en los versículos 24 hasta el versículo 30. Capítulo 13, 24, 30. Y todos vamos a seguir, van a seguir con su Biblia, ¿sí? Capítulo 13, versículos del 24 al 30. Aquí puse al 43 porque incluye la explicación, pero la parábola en sí es hasta el versículo 30. Dios le pague. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esa cizaña? Respondió el patrón: eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Vamos a ir detallando, ¿no es cierto? Aquí en el escrito que he hecho dice, es el segundo tríptico. El primer tríptico es la parábola del sembrador. Acuérdense ustedes, Jesús narra la parábola, ¿sí? Segundo, da razones, motivos por las cuales habla en parábolas. Y tercero, explica de manera didáctica el sentido de la parábola. Aquí estamos en un segundo tríptico, donde también presenta la parábola, explica las razones y luego también explica la parábola. Sí, da razones y explicación de la parábola. Es un nuevo tríptico, un segundo tríptico, ¿no es cierto? Sí, la parábola del trigo y la cizaña, que muchos dicen el gran juicio. Se trata de una alegoría, que por como ya cuando decimos parábola, la parábola, la palabra parábola, la traducción más comprensible, más cercana es comparación, ¿sí? Porque la palabra para significa, es una preposición griega que quiere decir a través de, ¿sí? Por medio de. Y balein significa lanzar, ¿sí? La parábola es un recurso didáctico que se utiliza, que los maestros por lo general utilizan para explicar algo difícil de entender o algo que no se puede explicar con simples palabras o conocer con simples discursos. Comienza en el 13, 24, 30 y culmina 13, 36, 43. En ese momento, en esta parte estoy sacándole las dos parábolas pequeñas que aparecen en la mitad, pero que tienen una razón de ser tan pedagógica. Por eso Mateo es muy pedagógico. La parábola de la semilla de mostaza y después también la parábola
de la levadura, ¿sí? Ya vamos a ver por qué razón se incluye ahí la parábola del grano de mostaza, ¿no? Bien, además tenemos dos parábolas intermedias, ¿sí? De tipo explicativas que nos ayudan a ahondar y aclarar el tema. Bien, aquí he puesto el contexto. De manera velada, ya aparece en la anterior parábola estos elementos. Oposición entre dos sembradores. En la parábola del sembrador dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Y quién es el que, dónde caen esos terrenos? ¿Quién es aquel que impide que esa semilla dé fruto, que esa semilla germine? En griego se dice poneros, no sé si puse ahí, ¿no es cierto? Oposición entre dos sembradores, Jesús y el diablo. Bueno, aquí en la parábola del trigo y la cizaña aparece esa oposición entre dos sembradores. Pero ya también en la parábola del sembrador aparece esta misma oposición, ¿sí? El sembrador que siembra buena semilla, no dice el evangelio buena semilla, sino semilla. Y el malo, el maligno, en griego se dice poneros, pero hay en la parábola del trigo y la cizaña vuelta dice el diabolos, el diabalén, ¿sí? Que es el que arranca la eficacia de la semilla. Aquí se presentan entonces Jesús y el diablo. La iglesia, campo mixto de trigo y cizaña. La imposibilidad de discernir en este mundo entre el trigo y la cizaña, por otro lado, ¿no? Entonces, en primer lugar, la iglesia es un campo mixto de trigo y cizaña. Existimos gente buena y gente mala. Dos, la imposibilidad de discernir en este mundo entre el trigo y la cizaña. Nosotros como quisiéramos ser jueces de los demás, y eso a veces nos encanta, fijarnos en el mal de los demás y querer arrancar el mal de los demás sin darnos cuenta que también existe mal en nosotros, ¿sí? Por eso es que el dueño del campo, el que sembró la buena semilla, dice, déjenlos que crezcan juntos. Al final, cuando ya brote la espiga, ahí es cuando se va a diferenciar. Si vamos a ver lo que dice. Certeza de que llega un juicio final con la división definitiva. En el juicio final. Nosotros no somos jueces de los demás. Identificación de los agentes y signos del juicio. ¿Sí? ¿Quiénes son los que van a ser los segadores? Los segadores, por orden del amo, van a ser los ángeles, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuáles son los signos del juicio? Separar el trigo de la cizaña. El trigo se almacena en el granero y la cizaña se ata en gavillas y es quemada en el fuego. Salvación de los elegidos. Por eso la parábola es un llamado a la paciencia. ¿Sí? Ustedes saben que la palabra paciencia significa o es la ciencia de la paz. Se notan los motivos muy conocidos en la tradición judía como novedades de tipo cristológico en esta parábola del trigo y la cizaña. Primero, el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Por eso explicaba anteriormente. Antes se decía que sembraba semilla. Ahora se dice buena semilla. En griego se dice kalon sperma. El término esperma es una palabra neutra en griego, ¿sí? Por eso está kalon, ¿no es cierto? Kalon esperma. Buena semilla, buena esperma. De esta manera, introduce en todo el relato la división entre el bien y el mal, ¿sí? Nótese que el campo también es propiedad del sembrador, ¿sí? Acuérdense, la palabra del sembrador, en cambio, una parte de semilla cayó en el camino, otra habla de la vida, de la existencia humana, de nosotros. Nuestra vida es un campo. Ese campo le pertenece al sembrador, es propiedad del sembrador.
no es propiedad nuestra, ¿sí? Para decir yo puedo hacer de mi vida lo que me da la gana, no es propiedad nuestra. El campo es suyo. Ento agro autú. Quería destacar la palabra agro. Nosotros siempre utilizamos en castellano agricultura. En griego agro se dice campo, ¿sí? El agro. B, el enemigo del sembrador, ¿sí? Ahora pasamos al hombre que duerme. Aunque Dios sembrador, él no duerme. ¿Quiénes son los que duermen? Sus ministros, los elegidos. Y ese descuido, ese sueño, ese letargo, hace que el enemigo aproveche. No olvidemos, según Mateo, el enemigo no pierde la oportunidad, ¿sí? No pierde la oportunidad. El momento que el servidor, que el ministro se descuida, el enemigo aprovecha, ¿sí? El enemigo aprovecha. El sembrador no duerme, pero confía en que han de vigilar sus servidores. Las palabras de Jesús en Mateo también es siempre vigilen, vigilar, ¿sí? Ahí vemos algunas parábolas sobre la vigilancia, ¿no? Mientras ellos duermen, viene el enemigo y siembra cizaña en el campo. C, el sembrador y sus siervos. El sembrador es un oiko despotés. La palabra oiko significa casa, despotés significa amo. Siempre se utiliza esta palabra en griego para decir al dueño de la casa. Es el amo de casa, ¿no es cierto? El sembrador es el oiko despote o amo de casa que siembra por sí mismo, ¿sí? Para decirnos, suya es la semilla y suyo es el campo. El campo y la semilla son su propiedad, pero su obra la realiza a través de sus criados, de sus servidores. La obra no la realiza solo, se vale de sus servidores. ¿A quienes los envía? Estos servidores están a su servicio. Acuérdense de los textos bíblicos. Vayan por todo el mundo, ¿no es cierto? Sí, en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Se recalca el carácter eclesial del tema. Dios realiza su obra por medio de unos ministros o enviados. Y como destacaremos en Mateo 28, 16, bueno, Mateo 10 es el envío. Jesús envía a los 12 y les envía con una misión concreta. Vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Y ya hemos visto muchos autores, muchos exégetas coinciden en esta reflexión. Las ovejas descarriadas son los excluidos, los marginados, los pobres, las mujeres, los huérfanos, las viudas, los niños, los leprosos, todos estos que están al borde del camino, ¿sí? Dependiendo de los demás, los paralíticos, los ciegos, ¿sí? Todos estos son los destinatarios de la buena noticia. Vayan a las ovejas descarriadas de Israel, a quienes el sistema opresor los ha rechazado. Esos son los primeros destinatarios de la buena nueva. Ellos son los que no escuchan nunca una buena noticia. Y ya es hora que escuchen una buena noticia, ¿no es cierto? La buena noticia de Jesús. Y ahora, ¿no es cierto? Jesús se vale de esos ministros y como destacaremos en Mateo 28, 16, 20, ¿no es cierto? Ellos son los enviados a anunciar ahora ya por todo el mundo. ¿Y cuál es la misión? Hacer que todos sean discípulos, que todos se alimenten, ¿no es cierto? Algunos traducen la palabra discípulo, que en griego se dice matetes, traducen por alumno. Y ustedes saben que la palabra alumno significa el que se alimenta. Es un participio latino, aquel que se alimenta. Cuidado algunos decían, sobre todo maestros, disculparán los profesores, alumno significa sin luz. No, 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 para nada. Alumno es una palabra,
es un participio latino que quiere decir el que es alimentado o el que se alimenta, sería, ¿no es cierto? A los discípulos, le da esta misión a los discípulos y quiere que todos sean discípulos, hacer que el mundo entero sea discípulo de Jesús. Los enemigos actúan mientras los ministros duermen. ¿Qué les parece esta afirmación? Los enemigos actúan mientras los ministros duermen. Vean, yo el otro día voy a ver, necesitaba algo en un lugar X y voy a la parroquia y claro, ¿cuándo voy a encontrar? Sí, ahí había un letrero donde decía horario de atención de martes a sábado, de 3 a 6 de la tarde, solo 3 horas diarias. Y vean, hay parroquias donde nos llenan las sectas, hay bastante secta, ¿sí? Bastante gente que viene a, ¿sí? A predicar el evangelio, sectas o de pronto, como ahora ya no se puede decir sectas, creo, ¿cierto? Sí, que se aprovechan cuando nosotros estamos dormidos, cuando nosotros no anunciamos el evangelio, cuando no nos preocupamos por formar a la gente, por formar a los catequistas. Y qué pena cuando también cerramos nuestro corazón y no accedemos o no queremos, no permitimos que nos formen, nos cerramos. Y eso nos va a decir la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Cuando somos obstinados, ¿sí? Como aquellos a quienes también fue destinada la buena noticia. Los fariseos, la institución, todos son destinatarios de la buena noticia, pero cerraron su corazón ante la sencillez de Jesús, ¿sí? Claro, todo un gran mar, ¿cómo se llama estos escribas? Gente tan, en ese tiempo, jurisconsulta, que la sabiduría de ellos es tan grande. ¿Quién más que ellos, no es cierto? ¿Y cómo pueden la gente menuda conocer más que ellos, saber más que ellos? Para nada. Pero Jesús, en cambio, pondera la apertura de los pobres hasta que se atreva a decir, al que tiene más, se le dará más, y al que tiene menos, se le dará menos, o se le quitará lo poco que tiene. Al que tiene más, se le dará más. Si tú amas más la palabra, si tú abres tu corazón, si tú quieres conocer más a Jesús, si tú te interesas por las cosas de Dios, pues Dios te dará más sabiduría, más depende de nuestra apertura. Pero si no nos interesamos, ese poco interés lo vamos a ir perdiendo. Mucha gente dice, he perdido la fe. No olvidemos que la fe es una tarea. Sí, claro que es un don, pero es también una tarea. Porque si nosotros no la cultivamos, no podemos decir, no olvidemos qué camino tuvo que ser Pablo al final de su vida, cuando en la segunda carta a Timoteo dice, he llegado a la meta, he conservado la fe. He combatido el buen combate, he llegado a la meta, he conservado la fe. Para Pablo, llegar a la meta es conservar la fe. Es decir, me adherí plenamente a Cristo. Cristo es la razón de mi vida y si ahora me toca morir, pues muero por Él y muero con Él. Sí, muero en Él. Sí. Pablo no ve otra cosa más, no tiene otra mirada más que para Cristo. Sí, es un loco por Cristo. El enemigo del sembrador. En la parábola anterior se hablaba del poneros. Ahora hablamos de un enemigo personal que es el diablo, que siembra mala semilla en la noche, en la oscuridad. La noche en griego se dice nuktos, tiniebla se dice en cambio escotía. Pero para decirnos, son en los momentos en los que nosotros nos descuidamos. Descuidamos la oración, descuidamos la palabra, descuidamos la lección divina, descuidamos del apostolado, descuidamos del mensaje, descuidamos nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. El momento que nos descuidamos, aprovecha el enemigo, que se llama Satanás, el diablo, ¿no es cierto? Y él lo que hace es sembrar mala semilla, ¿no es cierto? Mientras duermen los siervos del amo. Verán que los siervos del amo somos nosotros. Y si nos quedamos dormidos, es posible que nosotros después
estemos actuando de manera diferente. E, dejad que crezcan ambas. ¿Cuál es la intención de los ministros? Cortar, ¿no es cierto? Definitivamente. Cortemos, ¿sí? ¿Quieres que cortemos la cizaña? ¿Y cuál es la respuesta del oiko despotés, del amo de casa? No, dejen que crezcan juntas, ¿no es cierto? La propuesta de los servidores, ¿no es cierto?, de los ministros, es una tentación. ¿Y cuál es esa tentación? De caer en un mesianismo violento. Ellos proponen destruir, arrancar por la fuerza, ¿no es cierto?, la cizaña. Esta es la tentación, ¿no es cierto?, cuando Juan Bautista decía, ya está el hacha puesta en la raíz del árbol, y todo árbol que no da fruto, el Mesías lo cortará, dice, de raíz. Qué miedo, ¿no es cierto? Eso da miedo. Pobre que te estés portando mal, pobre que estés en alguna cosa mala, verás lo que te va a hacer, ¿no es cierto? Verás lo que te va a pasar. Y a lo mejor nosotros estemos actuando por miedo. Llevemos una disciplina, pero por el miedo. Y hacemos las cosas solo para que nos vean y para que nos apruebe la gente o para que nos aprueben nuestros superiores, ¿no es cierto? Esa es la tentación, ¿sí? Una tentación de caer en un mesianismo violento que intenta resolver los problemas, pero por la fuerza, empleando en el fondo una táctica que solo el diablo hace. ¿Quién es el único que utiliza la prepotencia, la fuerza? El único prepotente, déspota para tratar a los demás de Satanás. El ser humano no tiene que ser así. Y peor el enviado de Dios. El enviado de Dios debe tener paciencia y debe tener mucho amor, ¿no es cierto? Mucho amor. El Mesías acepta el conflicto de la historia. Jesús nos está diciendo en otras palabras, en la historia de la evangelización siempre tendremos conflictos, problemas, ¿sí? Conflictos de intereses, de enfrentamientos, confrontaciones. Jesús se enfrentó con el poder romano, se enfrentó con el poder del Sanedrín, un poder aplastante, pero Jesús no tuvo miedo, se enfrentó con ellos, se enfrentó con la corrupción del sistema y les dijo, ¿no es cierto?, la situación que están pasando el pueblo pobre, tal como lo denunciaron los profetas, por ejemplo, Ezequiel, Isaías, Jeremías, estos falsos pastores que en vez de apacentar al rebaño, se han apacentado a sí mismos, ¿sí? No olvidemos que apacentarse a sí mismo, ¿qué significa? Comerse la comida de los demás. ¿No les duele que mucha gente no tenga el pan de cada día en sus mesas cuando ellos están, pero sobre la abundancia, ¿no es cierto? Tienen hasta para desperdiciar, no les falta nunca nada. Y eso que decir que no les falta nunca nada, pero en detrimento de quienes no tienen nunca, ni siquiera un pan para servirse en la mesa, para comer con sus hijos, para servirse con su familia. Lo que está pasando también ahora, en este tiempo, vean el desempleo, la corrupción, el sicariato, la violencia, como ahorita la inseguridad. Aquí en esta parte de abajo de la costa estamos en una inseguridad terrible. Yo el sábado de una comunidad venía y me persiguió un carro para asaltar. Es decir, está peligroso. ¿Y esto por qué? ¿Ve? Ya Jesús lo denuncia, ¿no es cierto? El Mesías acepta el conflicto de la historia, entiende el mundo como campo de batalla y deja que su semilla crezca y que el grano madure, aunque se encuentre rodeado de cizaña. No somos nosotros los jueces. La propuesta al oiko déspotes, al amo de casa es, ¿quieres que le arranquemos la cizaña? Nosotros como quisiéramos limpiar el mundo, ¿no es cierto? Queremos limpiar el mundo, limpiar la historia, limpiar la iglesia, limpiar todo, pero ese es trabajo de Dios, no somos jueces. El Mesías, bueno, F, hasta que llegue la siega. Perdón, me he equivocado, es siega con S. Una falta. ¿Sí? La ciega. Ciega con C es de la vista. Ciega con S es en cambio de, disculparán. Ve,
el mismo sembrador aparece al fin, como el jefe de la siega. Él es el jefe de la siega, ¿sí? La obra mesiánica de la siembra en su campo, en la tierra, se dirige a una futura cosecha en la que triunfará la buena siembra, que se separará de la mala hierba, y su fruto aquí podemos ver al menos tres categorías históricas, ¿no es cierto? Una siembra inicial, una disputa histórica que es parte de la vida. En el devenir de la historia, el camino no está lleno de rosas, ¿no es cierto? Como cuando empieza un matrimonio, dice, es que yo nunca pensé que esto iba a ser así. Nadie se imagina. Yo empecé a ser, bueno, me ordené sacerdote casi hace 24 años. Este junio cumplo 24 años de sacerdocio. Sí, es lógico. La vida tiene muchas sorpresas. Nadie dijo que va a ser el camino fácil. Hay conflictos, existe de todo, pero así es. Tenemos que caminar, tenemos que seguir adelante. Hay que luchar, ¿no es cierto?, en este mundo que es el campo de batalla. Una siembra inicial, una disputa histórica y una decisión final que depende del camino que hayas hecho y hayas construido durante la vida. Esa decisión final solo está en manos de ese Dios que es misericordioso, que es papá. Este tiempo intermedio entre la siembra y el juicio está determinado por la confrontación o lucha entre las dos semillas. Estas semillas crecen una junto a otra, de manera que el campo de Dios, oico despotes, de nuevo puse, aparece como campo mixto de trigo y cizaña. Solo el final resolverá el problema. Solo al final el problema quedará resuelto. Bueno, con esto quiero decirles algo más, ¿sí? ¿Por qué Jesús, por qué Mateo pone la parábola del grano de mostaza? Es que la situación histórica, ¿no es cierto?, es tan difícil, tan dura. Muchos cristianos son asesinados, otros son excomulgados. Yo quiero que ustedes sean conscientes qué pasaba con un excomulgado. Cuando una persona era excomulgada de la sinagoga, era prácticamente matarlo en vida. Se quedaba sin trabajo, no podía comprar ni vender y tenía otro tipo de sanciones más. No podía llegar al templo, ¿sí? Quedaba excluido de todo, ¿sí? De todo. Era matarlo en vida. Muchas familias se quedaron sin nada, sin absolutamente nada. En ese tiempo no hay que olvidarse también que muchas familias se quedaron sin tierras. ¿Por qué? Porque los impuestos del templo, los impuestos del Imperio Romano ahorcaban sobre todo a los campesinos que se quedaban sin nada. Se vendían a los amos, vendían sus tierras para poder pagar los impuestos y no teniendo con qué pagar a quienes, con quienes se endeudaban, se vendían ellos, la familia entera, como propiedad de los ricos, de los poderosos de ese tiempo. La situación es tan dura. Parece que ya no se puede soportar. Muchos cristianos han sido asesinados, expulsados, como que ya no hay alternativa. Y Jesús propone esta parábola del granito de mostaza. ¿Sí? Ante los ojos del imperio, ante los ojos del Sanedrín, de los que dominan, parece que esto fuera algo insignificante. Y ellos piensan que nos van a acabar, pero no nos van a acabar. El reino de Dios es pequeño. Comienza con los pequeños, con los humildes, con los niños. Por eso se introduce esto introduce al cuarto discurso, ¿no? Los niños, los pequeños, todo lo pequeño que a la final crece. Y ahí aprovecha de algo que la gente conoce, los agricultores conocen, el granito de mostaza. Que no se hace un árbol grande, no es grande, es un arbusto, tiene un tamaño, ¿sí? Pero es frondoso, ¿sí? Acoge a las aves del cielo.
Esa es la iglesia. Ese es el reino cuando lo construimos de entre todos. Un reino que acoge a todos, sin distinción de nada. Sean judíos, sean paganos, sean blancos, sean negros, sean pobres o sean ricos, sean esclavos o sean libres. Un reino que acoge a todos, porque así es Dios, Padre de todos. Y esto nos introduce al cuarto discurso, ¿no es cierto? Al discurso eclesiástico, la vida del nuevo pueblo de Dios, la nueva familia, o lo que llamamos el sermón comunitario, ¿no es cierto? Sí. Después de una imponente sección narrativa que culmina con el tributo al templo. Se pagaba tributo al templo que tenían ahorcada a la pobre gente. Eso está en el capítulo 17 del 24 al 27. Y donde Jesús dice, oye, a los hijos se les cobra. Un taita cobra a los hijos. Si el templo es de Dios y Dios se hace presente en el templo y Dios nos está cobrando a los hijos. ¿Quiénes son los que pagan? En ese tiempo era muy claro. Como los imperios tenían pueblos vasallos, los que pagaban eran los vasallos. A los vasallos se los ahorcaba, pero no a los propios. A los propios no se los estrangulaba como estaba haciendo tanto el imperio como también el Sanedrín. A los propios, ¿no es cierto? Los estrangulaba con impuestos terribles. Ahora entramos en esta gran catequesis sobre la iglesia como familia, que comienza con los niños, versículo 1-4, para centrarse después con los pequeños o perdidos, culminando en la exigencia de perdonarse unos a otros, ¿sí? Para vivir como verdadera familia, tenemos, ¿sí?, que ser pequeños. Luego, acogernos y luego perdonarnos. El texto que antecede a este gran discurso nos dice que los miembros de la iglesia no son esclavos, sino hijos, y así forman parte de su casa, familia, y no tienen que pagar ningún tributo, pero al mismo tiempo forman parte de este mundo, donde por no crear escándalo hay que pagarlo. Jesús le dice a Pedro, anda, eche el anzuelo y al primer pez que cojas, ábrele la boca y ahí está una moneda, anda a pagar el tributo. No nos compliquemos la vida porque chúticas, ¿sí? Así, los temas fundamentales de este cuarto discurso son precisamente 4. Primero, ¿quién es el más grande? El valor de los niños. 2, no escandalizar a los pequeños. Cuidado. Al que sea motivo de escándalo, más le valdría que se ate una piedra de moler al cuello. Verán que esas piedras de moler que hay en Getsemaní, ¿sí? La palabra Getsemaní significa prensa de olivo. Son unas piedras tremendas, redondas. Que se ate una piedra y se tira al mar. Eso es, el escándalo es tan letal como la misma muerte, tan peligroso como el mismo asesinato. Tercero, la ley eclesial. Cuarto, la parábola del perdón. Estos son los 4 temas que vamos a analizar en el cuarto discurso, cuarto sermón, el sermón de la comunidad, el sermón de la iglesia, el sermón eclesiástico. Bueno, ya son las 6 y las 8:12. Yo quiero compartir con ustedes a ver qué les pareció. ¿Tienen alguna pregunta? Conversemos, ¿sí? Han de tener pues muchas inquietudes, fueron escribiendo algo. Yo les puedo pasar por el WhatsApp el escrito para que ustedes lo analicen, pero una vez que corrija las faltas de ortografía, he puesto yo ciega con C, por ejemplo, y eso no está bien.